están asistiendo a misa, ¿eh? Bueno, pues no, yo no, por supuesto no he hecho la bronca, os agradezco muchísimo que estés aquí, pero no puedo dejar de decir que, lo comentaba con Verónica ahora, ¿dónde están los médicos de atención primaria, no? Hay muchos que ahora acaban de llegar. Hay muchos que sin duda no pueden venir porque están trabajando por la tarde. Prácticamente un tercio, un cuarto de los médicos de atención primaria hoy trabajan por la tarde, como otro cuarto ayer, como otro cuarto antes de ayer. Pero echo de menos personalmente, y yo creo que todos echamos de menos, una mayor presencia, porque tanto el jueves pasado con el profesor Rodés, como hoy con Jaume Sellares, como el próximo día con Juan Sergio Fernández, son oportunidades que no podemos disfrutar todos los días. Pero bueno, no sigo diciéndole. Bueno, muchas gracias a todos por venir, especialmente a Antonio Sáez, Eduardo García Prieto, y permitidme que haya alguna mención a alguien que no es de la profesión y que no sé si va a estar como un pulpo en un garaje, pero está muy interesado siempre por estos asuntos. Es Pablo Gerbolés, el expresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, un hombre muy comprometido, como conocéis, con todo lo que atañe a los ciudadanos, ¿no? Bueno, Jaume Sellares es un médico de familia barcelonés, presidente de la Sociedad Catalana de Medicina de Familia hace ya 15 años o por ahí, y viene aquí fundamentalmente porque también está en su casa, no por ser médico, sino porque forma parte de la permanente del Colegio de Médicos de Barcelona como tesorero. Ser tesorero del Colegio de Médicos de Barcelona no es el tesorero, perdona Luis Quintero, nuestro tesorero en Valladolid no es lo mismo. Los presupuestos son algo diferentes. Y viene aquí fundamentalmente porque fue el segundo equipo de atención primaria que se sumó a esta fórmula que en el año 97 se puso en marcha en Cataluña, una forma nueva que son las entidades de base asociativa. Lo inició Albert Ledesma en Vic y el segundo equipo con otro fuisteis vosotros un año y medio después o 2 años. Yo personalmente es un modelo que me gusta mucho. Desde que en el 98 tuve la fortuna de compartir 2 o 3 días en Vic con José Antonio, el pediatra, no recuerdo el apellido, y Carvajal, con Ausió y Albert Ledesma, y posteriormente volví 5 o 6 años después a ver cómo había resultado la experiencia, y coincidí también con Albert Ledesma en varios foros. Es un modelo en que yo trabajaría muy a gusto, pero tiene sus cosas. Como el título de esas jornadas era información de primera mano, lo que vamos a ver es, no vamos a lucubrar con cosas que nos cuentan, sino vamos a que un protagonista muy directo en todo esto nos cuente lo que nos engañará un poco seguro, pero nos cuente en qué es y en qué consiste, y luego te sometes a las preguntas que podamos hacer. Adelante, Jaume. Bien, buenas tardes o buenas noches. Gracias por darme esta oportunidad de explicarles una cosa que de momento solo existe en Cataluña y que a mí ya me gustaría que se extienda también por otras comunidades. Yo lo que voy a intentar es, como decía el presidente, explicarles cosas muy prácticas. Casi todo lo pueden encontrar en los libros, en la bibliografía, pero la vivencia de cada día, pues quizás es lo que más les interese. Y en todo caso me someto a todas las preguntas que después ustedes quieran hacer en relación a nuestro modelo, nuestro funcionamiento, etc. Me parecía que una forma de empezar es, bueno, definir, cuando hablamos de autogestión, en realidad de qué estamos hablando. Pues yo creo que esta definición es interesante porque tiene algunos puntos de mucho interés. Primero, fíjense, permite la máxima autonomía. La autonomía es un valor que muchos profesionales reclaman, casi todos, sean de hospitales, de primaria, reclaman tener más autonomía en la gestión de sus agendas, en organizar su trabajo, etc. Además, la autogestión nos permite crear un equipo de profesionales que lo hemos elegido nosotros. Claro, eso es importante porque un equipo es cuando uno elige.
Lo demás probablemente sea un grupo o sea otra cosa. No es ni mejor ni peor, pero un equipo es fundamental. Y además nos permite saltarnos las rigideces que a veces el sistema de gestión pública tiene. Pues recuerden capítulos, no se puede pasar uno de otro, hay normas rígidas, etc. Y todo ello para trabajar dentro del sistema sanitario público. Y esa es la parte quizá más importante. No sé aquí, pero probablemente también sea bastante similar. En Cataluña, el 85% de los médicos que están colegiados en nuestro colegio solo trabajan en el sistema sanitario público. Y en atención primaria, los médicos de familia, este porcentaje aún es más alto. Por tanto, digamos que no es como una cierta vocación los médicos de familia y en general los médicos en trabajar dentro del sistema público. Y esta fórmula lo permite. ¿Y cómo ha sido posible? Pues vean, empezó en el año ya 1990, cuando en Cataluña se promulgó una ley que lo que hacía era separar la financiación y la provisión. Posteriormente hubo una modificación parcial de esta ley que daba entrada a que empresas de profesionales pudieran optar a concursos, mediante concursos públicos para la gestión de estos centros de salud. Después se estableció los requisitos para, digamos, acreditar lo que se llama EVA. EVA es un nombre que yo creo que no es muy afortunado, pero está así y no lo vamos a cambiar. EVA significa Equipo de Base Asociativa. En realidad deberíamos traducirlo por Empresa de Profesionales Sanitarios. Y este es el punto fundamental. En el 2007 se promulgó una ley de ámbito estatal donde se especificaban las características que definían las sociedades profesionales y se ajustan perfectamente a estas empresas que dan servicio a la atención primaria. Si tuviéramos que definir con solo dos frases, no es fácil, pues yo me quedo con esas dos primeras, que fue el resumen que hizo el profesor Guillem López Casasnovas, que probablemente ustedes conocen bien. Él decía, esta fórmula es la fórmula que transfiere el máximo riesgo de la administración a los profesionales. Y al revés, es la fórmula donde los profesionales asumen máximo riesgo. Y es fundamental la palabra riesgo porque no hay autonomía sin riesgo. Y a mayor riesgo, probablemente a mayor autonomía. Fíjense, lo demás, que también es fundamental en una EVA, pero ya no es tan importante. Por ejemplo, la forma jurídica. Eso ha sido motivo de mucho debate, si ánimo de lucro, si empresas de un tipo o de otro. Es más sencillo que todo esto. Mire, nosotros tenemos que presentarnos a un concurso público y la legislación establece pocas fórmulas para presentarse al concurso público. Las que hay, sociedades profesionales, sociedades anónimas, fundaciones, etc. Por lo tanto, hay que estar organizado mediante una fórmula jurídica que permita presentarse y ganar en su momento el concurso público. Si lo hacemos bajo el paraguas de las empresas de profesionales, esas tres características son fundamentales. Primero, la propiedad de estas empresas es mayoritaria de los profesionales. Y la ley entiende profesionales aquellas profesiones colegiadas, por tanto médicos, enfermeras, trabajadores sociales, odontólogos, etc. Y aquí establece alguna limitación. Por ejemplo, no podrían ser accionistas, por ejemplo, los administrativos, los celadores, etc. Y además limita que ningún socio pueda tener más del 25% de las acciones. Y el último es fundamental. Liga el hecho de ser accionista con el ejercicio profesional. Y lo liga de tal manera que cuando uno deja de ejercer la profesión porque se jubila o porque simplemente cambia de trabajo, obligatoriamente deja de ser accionista. Claro, eso es muy importante porque es la mejor protección para que, digamos, inversores que lo que buscan es maximizar sus beneficios no vengan a este tipo de empresas, porque no podrían tener esa condición. ¿Qué otras cosas son importantes en las EVAs? Lo que les explicaba, mayor autonomía profesional, probablemente esta es la fórmula jurídica que hoy en día establece mayor autonomía, y cuando uno tiene autonomía y asume riesgos, evidentemente se implica mucho más en los resultados. Por tanto, hay riesgo y curiosamente genera mayor satisfacción a los profesionales. Y este es un dato que se ha consolidado a lo largo de las evaluaciones que se han hecho en Cataluña por entidades independientes, no por nosotros mismos. Y además conseguimos cobrar un poquito más, con lo cual ya casi es la perfección. Miren, esto es cómo ha evolucionado en Cataluña. Recuerden, hubo la primera, que fue la que les comentaba el presidente, del equipo de atención primaria de Vic. Después hubo una pausa, porque la administración es prudente y los cambios no pueden hacerse de forma brusca. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron en marcha un modelo, se evaluó, se vio qué pasaba, si tenía buenos resultados, si generaba satisfacción, etc.
Y a partir de ahí, en este periodo, se completó pues con todas estas que hoy en día existen en Cataluña. Aquí hubo una pausa que coincidió con el cambio de gobierno. Recuerden que en Cataluña hubo un gobierno del tripartito y cuando la política entra en esos temas profesionales, pues a veces genera situaciones como esta, que hubo un stop en la creación de nuevos equipos. Y les he puesto esta estrella porque probablemente dentro de este mes de marzo se firmará un nuevo equipo autogestionado en Tarragona, que después de esta sequía será, digamos, el que completará ese camino. ¿Cómo estamos respecto de España? Pues fíjense, en España no hay en este momento ningún equipo autogestionado. Los que tenemos están fundamentalmente en la provincia de Barcelona, uno en Tarragona y uno en Girona, y ninguno en Lérida. Y globalmente todos los equipos atienden a alrededor de 250.000 pacientes, por tanto un porcentaje muy pequeñito de la población. En su conjunto somos 400 trabajadores y con 10 entidades y 12 equipos de atención primaria. Bien, les explicaba que nosotros nos presentamos a un concurso público y este concurso público, si lo ganas por periodos de 10 años, aunque hay que renovarlo anualmente. Por tanto, podría ser que si no se cumplen los objetivos, no se renueve uno de los años. Pero cada 10 años hay que volver a presentarse al concurso público. Y presentarse significa que hay libre concurrencia, por tanto pueden presentarse otras empresas, otras entidades. Bien, ¿qué establece el concurso público? Establece que del importe total vamos a cobrar el 95% en mensualidades, pero con una parte variable que es del 15%. Es una parte considerable. Fíjense, esto no suma, pero no suma porque se han dado cuenta en la Administración que esto genera una tensión de tesorería muy importante, con lo cual lo que hacen es que adelantan a cuenta el 10%, pensando que realmente se cumplen los objetivos, pero el riesgo que asumimos es del total del contrato el 15%. Cuando aquí les explico que es un presupuesto completo, significa que no funcionamos por capítulos, por lo tanto, en nuestro concurso todos los euros tienen el mismo color y por tanto los podemos aplicar de la manera que a nosotros nos parezca más oportuno. Y tenemos que firmar cláusulas de responsabilidad en cuanto a la prescripción, por tanto asumimos riesgos también fuera de este contrato en cuanto a la prescripción. Se nos asigna una cantidad y si nos desviamos tenemos que o bien pagar o bien cobrar en función del porcentaje de riesgo. Bien, esto es solo para ilustrarles que lo de la autonomía realmente los profesionales lo quieren. Esta es una encuesta que se hizo en el periodo del tripartito, en el año 2010. 262 profesionales y fíjense, todos ellos contestaban en estos porcentajes que estaban, por ejemplo, dispuestos a asumir riesgos en las decisiones organizativas, en los resultados de salud asistenciales, pero también riesgos económicos. Y esto es porque en Cataluña había como un cierto, bulo de que los profesionales no querían asumir riesgos. Yo creo que no es verdad, lo que no es mayoritario, pero fíjense, cuando se han ofrecido opciones de gestionar centros, ninguna ha quedado desierta, siempre ha habido grupos de profesionales. Y hoy la Administración tiene más de 11 propuestas esperando si fuera posible autogestionarse. Es decir, los profesionales están, incluso en época de crisis como ahora, al menos en Cataluña, dispuestos a asumir estos riesgos. Bien, ahora les explico cosas directas ya de nuestro centro. Para que se sitúen, esta es nuestra área, nuestra zona de influencia. Los que conozcan Barcelona, justo aquí está el Hospital de San Pablo y si siguen hacia abajo estaría la Sagrada Familia. Es una zona, media de la ciudad de Barcelona. Nosotros somos una sociedad limitada profesional que trabajamos 45 personas, atendemos alrededor de 21.000 pacientes y nuestro índice de envejecimiento es del 26%, son mayores de 65 años. ¿Quién trabaja en nuestro centro? Pues fíjense, médicos de familia, pediatras, enfermería, como cualquier centro de salud del sistema sanitario público. Pero además, la autonomía nos permite poder hacer otras cosas. Por ejemplo, crear una unidad de investigación que tiene nuestro centro o participar en la docencia y crear también una unidad docente para medicina de familia y también para otras especialidades. Otro tema interesante que a lo mejor en algunos les puede generar dudas. Fíjense, los servicios públicos no son infinitos.
hay prestaciones que están excluidas de la cartera de servicios, y el ejemplo clásico es odontología. Bien, nosotros podemos prestar servicios que están fuera de la cartera, nosotros y cualquier centro en Cataluña, no es exclusivo de las EVAs. Cualquier centro sanitario público de Cataluña puede ofrecer servicios que estén fuera de la cartera, y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos servicios fundamentalmente de odontología, que es la parte, digamos, más limitada de lo que es la cartera de protección pública. Pero además, y probablemente en ese contexto de recortes, listas de esperas, etcétera, pues nos están demandando nuestros propios pacientes otros servicios que siempre pretendemos, nosotros siempre buscamos que no entren jamás en colisión con la cartera de servicios públicos. Y esa es una definición propia de nuestro centro, que solo podemos prestar aquellos servicios que no están incluidos en la cartera. Bien, aquí simplemente para que vean, en su momento apostamos por la certificación por la norma ISO y ya llevamos 4 años. Nuestra acreditación es para lo que es el proceso de atención primaria, para la docencia y también para la investigación. Bien, el hecho de tener mayor autonomía y poder organizarse de forma distinta hace que puedas innovar, puedas hacer cosas de forma diferente. Y aquí les traigo algún ejemplo. Nosotros en marzo del 2002 creamos en nuestro centro de salud una unidad de investigación. Recuerden, un centro de salud con 21.000 habitantes. Tenemos 4 personas dedicadas única y exclusivamente a hacer investigación. ¿Y qué hacen? Pues hacen investigación, evidentemente, de ensayos clínicos, porque estamos tutelados por la Fundación Jordi Gol y también por el Instituto de Recerca Biomédica del Hospital de Sant Pau. Por cierto, creo que somos el único centro de salud que ha conseguido la acreditación para estar dentro de las normas o la exigencia que establece el Instituto de Carlos III para entrar dentro de los institutos de investigación. Pero fundamentalmente hacemos proyectos del propio centro o proyectos multicéntricos de primaria o de primaria y hospitales. La atención primaria tiene una enorme potencialidad en cuanto a investigación, pero debemos competir con gente que son profesionales y, por tanto, nuestra apuesta fue profesionalizar la investigación. De nuestro excedente destinamos una parte fundamental a mantener esta unidad y durante un tiempo hemos conseguido que sea autónoma. Ahora, con la caída de los proyectos, de las becas, etcétera, pues no estamos pasando por, la unidad al menos no está pasando por su mejor momento, pero la apuesta es mantenerla. Igual que la unidad docente fundamentalmente es para formar médicos de familia, pero también tenemos acuerdos para rotaciones de residentes de pediatría con el Hospital de San Pablo, de farmacología clínica con el Hospital del Vallebrón, de salud pública con el Hospital también de San Pablo, y con enfermería y odontología, que son fundamentalmente con la Universidad Internacional de Cataluña. Bueno, la innovación tiene muchos ámbitos, pues les explicaba la unidad de investigación, pero también el crear productos como programas de historia clínica propia o hacer, actividades comunitarias, que es fundamental en atención primaria, pero aportando, las herramientas que están hoy en día más al uso, ¿no? Por ejemplo, esto es una revista que no editan los médicos, editan profesionales de la comunicación, porque los médicos cuando escribimos a veces no nos entendemos ni nosotros mismos. En cambio, si va dirigido a los pacientes es fundamental que lo hagan gente experta del mundo de la comunicación, ¿no? O bien acuerdos que hemos conseguido con los mercados de la ciudad de Barcelona, del ayuntamiento, y esto lo lideran fundamentalmente enfermería, para hacer rutas del bienestar o rutas de pacientes diabéticos o incluso rutas de dieta mediterránea, etcétera. Bien, algunos de los ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Aquí en el taller infantil de masaje, esto fue una petición de los pediatras, querían hacerlo, pues bueno, lo pusimos en marcha. Es una actividad que el paciente, las madres no tienen que pagar y se ofrece como una prestación más, porque esta es una de las ventajas. Si un profesional cree que esto es interesante, pues lo puede hacer, se organiza y ya está. O fíjense, recientemente, hace un par de años, pusimos en marcha un canal de televisión que lo mantienen los propios administrativos de nuestro centro y que nos permite pues dar mensajes de forma continua a los pacientes que están en nuestro centro. Bien, yo les hablo maravillas, pero ustedes dirán, claro, ¿qué les va a contar? Mire, aquí pueden ver diferentes informes que son independientes, son muchos de ellos pagados y financiados por la propia administración, porque
para ver si realmente los resultados eran buenos o no. El primero no les he puesto la referencia porque no está publicado. Fue un informe que pidió la administración y cuando lo tuvo, pues parece ser que no le gustaron mucho los resultados y lo guardó. No lo van a encontrar. Este sí está publicado. Es un estudio que hizo el tripartito cuando llegó al gobierno y que evaluó, digamos, por modelos de gestión. Por tanto, X, no X, EVAs, etc. Hay una experiencia muy interesante en el consorcio que es la administración pública, pero en la ciudad de Barcelona, que cada año publica los resultados por equipos de ese entorno, ciudad de Barcelona y su área de influencia, por tanto, casi 200 centros de salud, por tanto, un ámbito muy importante. Y lo que hace es elegir aquellos centros que obtienen mejores resultados para que el que quiera mejorar tenga donde ir a aprender. Y es un estudio interesante porque se va haciendo cada año y por tanto los resultados pueden salir bien un año, pero si salen bien año tras año, pues los resultados ganan en fiabilidad. Las encuestas de satisfacción, que después veremos con más detalle, también las hace la administración y quizás los dos últimos sean más interesantes. Este porque por primera vez, junto con el de la Fundación Avedis Donavedian, además de la satisfacción de pacientes, usuarios, etcétera, aparecen los datos económicos, el coste que este sistema tiene para la administración. Y esta es una experiencia muy reciente, que creo que es la primera comunidad autónoma que publica resultados de salud centro por centro, y están todos los centros de salud de Cataluña, por diferentes indicadores, algunos mejores que otros, pero están todos y se pueden comparar. Miren, esto es, les explicaba antes que nosotros asumíamos riesgo en relación al 15%. Vean cómo nos hemos comportado cuando la administración nos audita a final de año, pues estos son el porcentaje de cumplimiento de objetivos que hemos obtenido cada año. Por tanto, hemos obtenido unas cifras bastante buenas, excepto este año que quizá no llegamos al 90, pero en realidad hemos obtenido resultados, yo creo que casi excelentes. Un detalle interesante: la autonomía permite, por ejemplo, que nosotros no tengamos ninguna limitación para pedir exploraciones complementarias. Las gestionamos directamente, están en nuestro presupuesto. Por lo tanto, no tenemos lista de espera. Podemos pedir cualquier exploración sin lista de espera, porque gestionamos directamente nosotros con el proveedor la fórmula de cómo vamos a, digamos, el tiempo que nos van a devolver la prueba realizada. Todo el benchmarking que les explicaba del consorcio, recuerden que éramos un porcentaje pequeñito del total, y en de Cataluña, 8 estamos en Barcelona. Bien, de estas 8, el 100% están entre el grupo de los mejores cuando lo clasifica la propia administración. Es decir, el 100% de los equipos están en el grupo benchmark, en el grupo de comparación, cuando uno, digamos, obtiene buenos resultados. No estamos 1 o 2, no, el 100% de los equipos están en este grupo. Voy pasando sitios, no sé si quieren hacer alguna pregunta o lo guardamos para el final. En todo caso, yo sigo y después vemos resultados. Miren, esto es un ejercicio teórico. Nosotros empezamos en el año 2000, por tanto los datos primeros son del año 2001. Esta gráfica, esta línea que ven aquí, es nuestro gasto en productos farmacéuticos por año. Es decir, fíjense, cada año hemos ido gastando esta cantidad de euros, hasta aquí. Les decía que es un ejercicio teórico porque esta línea, la línea azul, es aplicado a nuestro centro lo que hubiera ocurrido si nuestro crecimiento fuera como la media de Cataluña. Pues fíjense, hubiéramos tenido este gasto en fármacos teórico a lo largo de los años. Por lo tanto, toda esta zona que ven aquí, ¿qué es? Es ahorro. Es ahorro sobre todo para el sistema sanitario público. Y desde lejos quizá no lo vean, pero si se toman la molestia de sumar todo lo que hay aquí en este ejercicio teórico, pero que después se compagina bien con los resultados, pues hay prácticamente 11 millones de euros, solo en el capítulo de farmacia. No está mal. Recuerden que en nuestro caso, la administración, para poder
entrar en esa, digamos, en poder cobrar incentivos de farmacia, la primera condición es superar los objetivos de calidad. Si no superamos los objetivos de calidad, no podemos jugar. Por tanto, se establece primero una limitación a la calidad y después, cuando uno cumple con la calidad, puede asumir riesgos económicos. Y yo creo que esto está bien, que la Administración ponga estas barreras o estos sistemas de protección. Miren, estas son las encuestas de satisfacción que hace el CatSalut. Concretamente esta del año 2009. Aquí les presento la media de Cataluña. Y vean ustedes, estos los resultados de las EVAs. Y este en azul somos nosotros, el equipo de Cerdeña. Fíjense, todas ellas, todos los EVAs están por encima de la media en cuanto a satisfacción de los pacientes, de los usuarios. Son encuestas que hace la Administración. En este caso del 2009, pero en el caso del 2011 exactamente igual. La media de Cataluña y todos los equipos, las EVAs, por encima de la media de Cataluña. Por tanto, en el 2006 también ocurre así, por tanto parece razonable afirmar que en cuanto específicamente a la satisfacción de los usuarios, los resultados son buenos o como mínimo son superiores a la media de Cataluña. Ahora verán unas cuantas diapositivas que tienen la fórmula de este último estudio que les explicaba de todos los centros de salud. Cada uno de estos puntitos pues es un equipo de atención primaria y están ordenados del que obtiene mejor puntuación al que obtiene peor. Todos los centros de Cataluña. Esta es la media y estos son los resultados, en este caso de la encuesta de satisfacción. Fíjense, cada puntito está identificada como un equipo autogestionado. Y nosotros nos hemos además marcado con este valor para que nos puedan identificar. Es la correspondencia con la diapositiva anterior. Si lo analizamos por grupos, claramente hay diferencias. Vemos algunos otros indicadores, porque aquí el índice sintético, que creo que en muchas comunidades tienen establecido, es un índice de calidad en la prescripción que establece la Administración para todos los centros. Y cuanto mayor es el índice de satisfacción, pues mayor calidad en la prescripción. Fíjense, pues aquí están ordenados cómo están todos los centros de salud de Cataluña y cada puntito como antes, los autogestionados y en nuestro caso el de Cerdeña. O bien indicadores de buen control, en este caso de buen control metabólico o aceptable de los pacientes diabéticos. Si me permite una licencia, yo creo que aquí metimos bastante bien todos, porque fíjense, el peor o de los peores equipos obtiene unos resultados más que razonables, más del 50% de buen control. Probablemente deba de mejorarse, porque es difícil que obtengamos estos valores de control. Pero en todo caso, es la Administración quien hace estos cálculos y yo simplemente me he limitado a ponerlos sin entrar porque no hemos podido entrar en el detalle de cómo se han calculado. Este también es interesante porque no disponemos muchas veces de esta información. Se obtiene de los ingresos en hospital, concretamente en las puertas de urgencias del hospital. Cuando se identifica al paciente que acude a urgencias, se toma nota de qué área básica de salud proviene y qué código de diagnóstico se le establece. Y hay toda una serie de códigos que se codifican que son patologías que no deberían haber acudido a urgencias, por tanto tenían que haberse resuelto en atención primaria. Y con esta información se establece esa tasa de urgencias que no deberían acudir al hospital. Pues vean cómo nos comportamos en Cataluña. Esta tiene polémica también, porque saben que la vacuna de la gripe pues está pasando ahora por un momento álgido en cuanto a su discusión. Pero en todo caso, está como uno de los objetivos de salud y vean cómo nos comportamos también en cuanto a cobertura vacunal. Y esto es el coste en farmacia por usuario. También la distribución. Fíjense que la variabilidad es muy alta. Hay un principio básico, cuando hay mucha variabilidad, generalmente la calidad no es mejorable. Y aquí estamos con una variabilidad que va desde prácticamente 150 euros o 160 a prácticamente 350 euros por habitante y año. Otro detalle importante, porque esto no lo habíamos visto, yo al menos no conocía muchos datos publicados en Cataluña. Los días de baja de IT, de incapacidad transitoria, por población activa. Vean cómo se comportan, lo mismo, la media de Cataluña y la distribución de todos los centros y cada puntito los equipos autogestionados. Claramente también hay diferencias. Y esta, si me permiten, es
para enseñarles que en el estudio de la Fundación Avedis Donaverian, que se hizo en el año 2001, había informe del coste económico y en este momento la diferencia de recursos que se nos asignaba a nuestros centros era de 17,45 euros menos que la media de Cataluña. Por tanto, con una diferencia que era del 6,7%. Esto me parece que es razonable. Nosotros tenemos más instrumentos y, por tanto, tenemos obligación de ser más eficientes. Yo creo que esta cifra es razonable, incluso se podría aumentar probablemente. ¿Qué ha ocurrido en el 2008? Pues que esto se ha disparado de una forma alarmante. La Administración, ahora a los centros autogestionados, les asigna 128 euros menos por habitante y año que a la media de Cataluña. Por tanto, ya es un 28%. Para que se hagan una idea de la magnitud de estas cifras, si nosotros hiciéramos el ejercicio de que todos los centros de salud se comportaran como las EVAs, el ahorro respecto del gasto real de atención primaria en un año sería de 903 millones de euros. Por tanto, no es una cifra despreciable. Y creo que es fundamental porque a veces se confunde que a estos centros que nos asignan mucho más dinero, tenemos más recursos, etcétera. No. La realidad, y estos son datos de la Administración, los recursos que el erario público destina a estos centros, pues son menores. Voy terminando. Algunas ideas, sobre todo para abrirles el debate después y poder. Fíjense, yo creo que con esto hemos podido demostrar que los profesionales somos capaces de dar buenos resultados de salud, que además cumplimos de forma razonable con los objetivos que nos marca la Administración. Podemos ser más accesibles, especialmente en explotaciones complementarias, y además podemos ofrecer mayor cartera de servicios. Y encima tenemos la posibilidad de ser innovadores sin que esto repercute en mayores costes para la Administración. Por tanto, en un entorno donde la eficiencia va a primar, donde la Administración buscará fórmulas para minimizar el riesgo, donde la satisfacción de los pacientes y también de los profesionales cada vez tendrá más peso, creo que tenemos al menos un papel a jugar o a poder, entrar en esta fórmula, ¿no? ¿Y cuáles han sido las claves del éxito? Miren, lo primero, los profesionales de la salud funcionan básicamente por esto que ven aquí, por los valores que son intrínsecos de la propia profesión, que son muy distintos de los que pueda tener, con todos mis respetos, pues un abogado, un administrador de un centro, etcétera. Esto es fundamental. Los profesionales actúan movidos fundamentalmente por estos valores. Y esto es desde hace muchos años y es probablemente lo que nos ha dado el prestigio que tenemos en nuestros pacientes, en la sociedad, etcétera. Y esto se puede aplicar también en la gestión de centros autogestionados. Pero es fundamental el equipo. El equipo, y un equipo siempre tiene que tener un cierto liderazgo, de uno o de varios. Yo insisto mucho, no es lo mismo un grupo que un equipo. El equipo se forma cuando hay objetivos comunes, cuando la gente comparte, etcétera. Bueno, ¿qué les voy a explicar? Porque probablemente de esto conocen ustedes muy bien, ¿no? Pero no todos son ventajas, también tenemos complicaciones o situaciones que no sabemos muy bien cómo resolver, nosotros y la propia Administración. Y aquí les pongo algunas. Por ejemplo, se nos acusa a los profesionales, y en parte es verdad, que no tenemos experiencia en gestión. Es cierto, en nuestras facultades no hemos aprendido a gestionar. Y la gestión también tiene su intríngulis, también tiene su arte, pero se puede aprender. O sea que es una limitación real, pero se puede subsanar. ¿Qué decirles del famoso ánimo de lucro? Que está en boca de muchas personas y probablemente algunos con buena intención y quizá otros con no tan buena intención, pues pueden confundirse, pero está encima y hay que poder explicar perfectamente que estas son empresas de profesionales y que los profesionales lo que quieren es trabajar con mayor autonomía y generar un excedente para revertirlo en su propio trabajo. Igual que el tema de la privatización. Nosotros creo que somos sistema sanitario público como el que más. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el Institut Català de la Salud hacía muchos años, yo estuve 15 años trabajando. Me llamó mucho la atención porque cuando fui a coger plaza me dijeron: toma usted posesión de su plaza en propiedad. Claro, eso es difícil de entender en un sistema público, que uno tenga una plaza en propiedad. Es así, y yo creo que está bien y ha dado muy buenos resultados. Pero yo creo que en nuestro caso hemos renunciado a esta fórmula y hemos optado por otras fórmulas que nos parece que son mucho más ágiles. Pero no queremos
digamos, no somos ni mejores ni peores, somos simplemente diferentes y más lejos de nuestro ánimo criticar. Yo por eso digo que he estado muchos años trabajando en el ICS y además estuve muy contento. Es verdad que se pueden generar conflictos en cuanto a que en una empresa, como en cualquier grupo humano, pueden surgir conflictos entre los propios profesionales o entre los que forman parte del Consejo de Administración. Bien, es verdad, y de hecho hemos tenido conflictos en Cataluña, pero a día de hoy ninguna empresa ha tenido que ser intervenida ni rescatada de las 12 que existen y ya llevamos muchos años, y se han resuelto de forma razonable. Por tanto, es un riesgo, pero cuando lo colocamos en el tiempo, pues parece que este es un riesgo relativo. Pero es interesante saberlo, porque la Administración tiene aquí muchos elementos de protección para que estas cosas, si ocurren, pueda intervenir rápidamente. Igual ocurrirían los conflictos entre socios. No sería razonable que conflictos entre socios empañaran un centro que tiene la función de servir, de prestar servicios dentro del sistema sanitario público. Por tanto, hay que ser muy estricto en cómo está organizada la sociedad, qué sistemas de vigilancia tiene la Administración, etc. Otro detalle que ahora, con los tiempos que corren, es la solvencia económica de pequeñas empresas. Nosotros, como empresas de profesionales, jamás podremos competir con empresas de capital riesgo, con grandes multinacionales, etc. Y esto la Administración, si algún día se decide a poner en marcha estos proyectos, tiene que ser muy sensible a estos datos. Una empresa de profesionales se juega en su trabajo, pero no tienen capital detrás. En cambio, una gran multinacional podría, por ejemplo, presentarse a un concurso y no cobrar durante un año. Y eso, si la Administración no lo tiene en cuenta y no apuesta por esto, pues puede ser un hándicap para las empresas de profesionales. Igual que los profesionales no quieren este modelo porque no asumen riesgos. Y es verdad, al menos en Cataluña, la mayoría de los profesionales, cuando pueden, se presentan a las oposiciones del ICS. Y si los aprueban, fantástico, y si no, se presentan a los que en Cataluña le llamamos los no ICS, que son aquellos centros de salud que gestionan consorcios, hospitales, fundaciones, etc. Pero fíjense, la inmensa mayoría de los profesionales que estamos trabajando en autogestión hemos dejado el sistema sanitario público, hemos renunciado a nuestra plaza y hemos trabajado en este sistema. Por tanto, es verdad que esto no es accesible a un porcentaje alto de los centros de salud, pero no se confundan, sí que hay profesionales que estarían dispuestos a asumir ciertos riesgos. Por tanto, el mensaje sería, yo creo que los profesionales hemos dado muestras de que somos capaces de contribuir a la solvencia, a la sostenibilidad del sistema, y que en todo caso depende de la Administración en cada momento que tome las decisiones que sean políticas para poner en marcha este sistema o no. Y por último, yo creo que la mayoría de los médicos de familia, como les explicaba, lo que quieren es trabajar para el sistema sanitario público y hacerlo con la máxima garantía que les ofrece la condición de funcionario o de estatutario. Casi todos, trabajen donde trabajen, reclaman mayor autonomía. Y queda un grupo que yo creo que es minoritario en Cataluña, pero recuerden que es el sistema que está funcionando en la mayor parte de los países del centro de Europa, pues como les decía, en Cataluña es un sistema minoritario de profesionales que están dispuestos a liderar estos equipos bajo las fórmulas de empresas de profesionales. Probablemente, por tanto, no sería realista pensar en que este modelo sea generalizable, pero creo que tampoco es razonable frenar las aspiraciones de buenos profesionales que quieren trabajar para el sistema sanitario público, que tienen capacidad, que tienen experiencia y que han demostrado que tienen liderazgo para poner en marcha estos equipos. Y creo que esta sí es la última. Algunas pistas por si les puede ser de interés. Miren, el sistema sanitario público tiene los mejores trabajadores, los mejores profesionales. Por tanto, si quieren poner experiencias de búsquenlos dentro del sistema público, porque es donde están los mejores profesionales. Y hay que recuperar el discurso profesional. Es verdad que estamos ahora en un momento inmersos en batallas políticas y esto pues probablemente se ve salpicado. Pero yo creo que es interesante que lo traslademos a un discurso profesional y por tanto creo que es de agradecer que en ámbitos de la profesión se pueda hablar abiertamente de esta nueva fórmula o de esta fórmula distinta de tener más autonomía en la profesión. Otra cosa que hoy en día está generando muchas dudas. Yo creo que razonablemente hoy en día no hay evidencias claras que la gestión de hospitales por empresas privadas sea mejor que la gestión por empresas públicas. No hay una evidencia clara. Hay estudios, etcétera.
Pero lo que es verdad para hospitales no lo es para atención primaria. Y yo creo que no es bueno ponerlo todo en el mismo saco. En atención primaria hay evidencias sólidas que demuestran, tanto en Cataluña como en otros países, que la gestión por los profesionales es más eficiente y genera mejores resultados que la gestión mediante un sistema como el tradicional que tenemos en España. Y otra cosa que es fundamental, es verdad que casi todos quieren más autonomía. Pues entonces transformemos esto que sea más bien un premio y no una imposición. Cuando yo oigo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por Real Decreto, quieren hacer no sé cuántos centros de salud autogestionados, en mi modesta opinión creo que es un error. Esto no se puede hacer por Real Decreto. Debe hacerse como un premio a los que son buenos profesionales, como una posibilidad de seguir desarrollando el sistema público de salud. Por tanto, a lo mejor hay 1 o 2, los que sea. Pero hacerlo por Real Decreto y con estas cifras, en mi modesta opinión, creo que es un error. Y después, no sé, aunque esto es difícil decirlo, no se engañen en el ahorro. Miren, el ahorro vendrá por la mejora de la calidad. Si ustedes quieren atraer a los mejores profesionales, no empiecen diciendo, y vamos a hacer esto porque queremos ahorrar el 15, el 20 o el 30%, porque no vendrán. Y a lo mejor los que vienen no les conviene. En cambio, hay datos suficientes para ver que cuando hay buenos profesionales que trabajan en equipo, los resultados vienen, y también económicos, porque hay una mejora importante de la calidad. Por último, elijan, si quieren hacerlo, un líder. Y cuando lo tengan, que seguro que lo hay, denle autonomía para que cree su propio equipo. Y si lo tienen que hacer, piensen cómo va a hacerse el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, etcétera. Sobre todo pensando en que no vengan multinacionales, como nos ha ocurrido en Cataluña, que viene una empresa, Eulen, y ahora empiezan a gestionar centros de salud y tenemos un lío monumental. Y por último, la solvencia económica de estas empresas. Evidentemente no podremos competir con otras. Y hay detalles que creo que nos pueden ayudar. Senfic ha trabajado mucho y probablemente verá a la luz en algún momento un documento que creo que es interesante y dará pistas en relación a la autogestión en atención primaria, ¿no? Y bueno, por la experiencia yo creo que ya podemos tener elementos suficientes para poder asesorar a empresas que quieran hacerlo, sobre todo cómo construir esas entidades, la relación de socios, etcétera. Y en todo caso yo les ofrezco humildemente, si quieren venir a nuestro centro o a alguno de los centros autogestionados, que evidentemente estamos abiertos a que nos vean y comprueben que la mayoría de las cosas que les he explicado se ajusta bastante a la realidad. Bien, muchas gracias. Y esta es la foto de nuestro equipo. Bueno, esto es como una especie de tribunal. Él ha expuesto su memoria y ahora el tribunal examina. Fernando Uribe. Yo quería preguntarle una cosa muy concreta, ¿no? ¿Qué relación establecen estos centros autogestionados con especializada, más allá de las pruebas que se nos ha explicado? Es decir, si la tasa de derivaciones especializada es menor que en otros centros, y luego cómo repercute las recomendaciones que hace especializada en el equipo de atención primaria, es decir, porque eso supone muchas veces pues un gasto en recetas, por lo menos en el modelo tradicional sí, o hay recomendaciones de otro tipo, o la derivación especializada supone una valoración del presupuesto que acompaña al paciente. ¿Cómo funciona este tema? Porque es verdad que el paciente en algún momento, no con esta tasa de envejecimiento del 26%, pues tendrá que ir a los hospitales con relativa frecuencia. ¿Cómo funciona? Mire, nosotros, como le explicaba, gestionamos las exploraciones complementarias, pero no gestionamos las derivaciones. ¿Qué significa? Que la administración nos dice, cuando quiera derivar un paciente a cardiología, lo tiene que hacer a este centro, y solo a este centro. Y funcionan lo que allí en Cataluña llaman las antiguas pirámides. Por tanto, cada centro de salud tiene un especialista de referencia, que puede estar en el hospital o fuera, etcétera, para todas las especialidades. Y por tanto aquí no hay ninguna transacción económica. Nosotros no pagamos ninguna de las derivaciones, ni cobramos, ni tenemos ninguna penalización en este sentido. Por cierto, esto es un error, porque fíjense, si un paciente consultara
por una rectorragia y yo le pido una colonoscopia, estaba a mi presupuesto. Si yo lo que hago es derivarlo al especialista de digestivo, la colonoscopia va a su presupuesto. Y eso hay que corregirlo porque no es razonable. De hecho, creo que en Cataluña ahora se están planteando modificar que la especializada o una parte también pase al presupuesto de atención primaria. Pero recuperando el ejemplo de la colonoscopia, he de decirle que cuando uno tiene la posibilidad de pedir una colonoscopia y tener el resultado en 2 días, yo no conozco ningún médico que no pida una colonoscopia. Y en todo caso, según el resultado, después ya hará la derivación correspondiente. Es decir, yo creo que esto es una cosa que debería modificarse, pero en Cataluña se ha estudiado específicamente, por ejemplo, si la tasa de derivaciones era diferente, si la resolución de nuestros centros era mayor, etcétera, y las diferencias, si han sido algunas, que en algunos casos no existen, han sido a favor de ser más resolutivos, lo cual es razonable porque disponemos de un abanico de pruebas con mucha rapidez, ¿no? Y además hemos podido elegir a muy buenos profesionales, con lo cual nuestra capacidad de resolución es muy alta. Y intuyo de su última pregunta es la relación con la especializada. Bueno, pues tenemos los conflictos que probablemente tengan todos los médicos de familia en su relación con la especializada. Pues a veces sentimos que no nos quieren mucho, a veces no nos informan razonablemente, a veces hacen prescripciones con lo cual generan cierta tensión, etcétera. Bueno, pero nuestra política al menos es... el centro dispone de protocolos y esos protocolos se cumplen. Cuando hay una prescripción, en este caso, que no se ajusta al protocolo, simplemente no se hace esa prescripción, pero se informa al médico. Por cierto, se informa tanto si viene de una mutua privada o es tal, como si viene del servicio público. Julio Ras. ¿Qué papel tiene el Consejo de Salud si existe o qué relación tiene con el centro de trabajo? Y otra cosa es cómo contribuye el ahorro en farmacia, que es tremendo. Con las resultados que eran como 1 millón y algo de euros al año. En los profesionales del equipo y participan todos por igual. Si le parece, empiezo por el final. De estos 11 millones, nosotros, a lo largo de estos años, hemos cobrado 800.000 euros, que no está mal, que es una cifra considerable. Pero fíjense que la parte del león del ahorro se la ha llevado la Administración. Yo les decía que es razonable que así sea. Porque en esos contratos nosotros asumimos un riesgo, pero no nos devuelven el 100% del ahorro. Porque hay un tope y, por tanto, no podemos superar, en el mejor de los casos, el 50%. Con lo cual, el ahorro fundamentalmente es para la Administración. Y es verdad que retorna a nuestro centro una parte, que ya le digo, a lo largo de estos 11 años, pues es una cantidad considerable. Segunda pregunta, ¿cómo repartimos el excedente? Nosotros, como sociedad, tenemos establecido en los estatutos que no vamos a repartir dividendos a los accionistas. Y eso entronca con la visión de empresas de profesionales. Fíjese, un profesional puede tener el 25%, y un médico muy joven que se ha incorporado a lo mejor tiene el 2% de las acciones, pero precisamente por el ímpetu de la juventud contribuye mucho o mucho más que el otro que tiene el 25% a la consecución de los objetivos. Por tanto, no es razonable ligar los incentivos a la posesión de las acciones. ¿Qué hacemos? Pues como muchas empresas, el excedente se aplica a una cuenta que le llamamos de incentivos. Y por lo tanto, el resultado final de la empresa es neutro. Dejamos una parte a reservas, que por cierto nos ha ido muy bien para sortear esta situación actual de crisis, y la parte fundamental va a lo que llamamos incentivos. No me enrollaré mucho, pero les explico rápidamente. Hacemos 3 grandes grupos: médicos, enfermeras y administrativos. Y a cada grupo le calculamos el porcentaje en función de la masa salarial global. Y de esta bolsa que hemos aplicado a incentivos, decimos por porcentaje cuánto le queda. Por ejemplo, si los médicos representáramos el 60%, pues de 100 ponemos 60. Y así sucesivamente en cada grupo. Ahora bien, dentro de cada grupo el responsable lo reparte como él crea en función del conocimiento que tiene. Y esto es un detalle interesante porque nosotros no establecemos pactos en el sentido de tú, si haces esto vas a cobrar más. No, nosotros tenemos unos objetivos del CaixaSalud y hay que cumplirlos. Somos una empresa pequeña y, por cierto, nos conocemos perfectamente. Y a final de año, de forma, cada responsable dice, pues a esta enfermera le vamos a pagar tanto, y a esta tanto, y a esta tanto.
Y hasta ahora nos hemos equivocado poco. Y volviendo a la primera pregunta en cuanto al Consejo de Salud, dos cosas. Una, existe un Consejo de Salud del Ayuntamiento de Barrio, donde estamos representados, pero es poco operativo porque vienen muchas entidades, etcétera. Y nosotros pusimos en marcha un comité de pacientes, que se reúnen regularmente, que tienen sus propios estatutos y que nosotros simplemente lo que hacemos es informar y darles cuenta de los resultados económicos, de los nuevos servicios que vamos a prestar, y les informamos de todas las reclamaciones que tenemos, anonimizadas por supuesto, pero de las reclamaciones y de cómo hemos resuelto esas reclamaciones. Y además nos es muy útil porque nos da mucha información, ¿no? Son pacientes de nuestra zona que pues viven en el barrio y les recogen mucha información y nos es de gran utilidad. Y le hemos dado una fórmula, digamos, estable con reuniones periódicas. Si lo oyeras. ¿Resultados, perdón? Sí. Bueno, en este informe último donde están todos los centros, yo he puesto algunos. Si ustedes tienen la paciencia de verlos, es muy complicado porque está muy desordenado, pero hay muchos indicadores clínicos, desde el buen control de pacientes diabéticos, hipertensos, porcentaje de pacientes que han dejado de fumar, etcétera. Casi todos aquellos que se establecen en el propio contrato. Nosotros tenemos un contrato que viene muy inspirado en el Plan de Salud de Cataluña y a partir de estas grandes líneas se establecen unos objetivos de salud, que en realidad no podemos negociar porque sí o sí, hay que cumplirlos y ya está. Yo creo que, por ejemplo, de algunos de estos que habéis visto son mejores, claramente mejores. Por ejemplo, creo recordar que el Institut Català de la Salut obtiene mejores resultados en atención domiciliaria en pacientes mayores de 85 años. O sea que un poco hay tal cantidad de indicadores que no hay nadie que gane 10 a 0, sino que indicador por indicador algunos salen mejor parados del Institut Català de la Salut, algunos las EVAs y algunos los que allí en Cataluña llamamos NOICs. Pablo. Bueno, yo voy a pedir. Nos interesa mucho saber tu opinión, Bueno, yo lo que veo de este planteamiento es que en el fondo no deja de ser una reducción de lo público, más profesionalizada, pero no deja de ser una reducción de lo público. Y en el fondo lo que uno ve con esos resultados es más que nada una crítica a la capacidad de los políticos para gestionar la pública. Es decir, si un centro de salud con un 38% menos de presupuesto, las exploraciones les salen mejor, los profesionales cobran más, además están más satisfechos porque se autogestionan, lo que hay que decir es que eso es una acción buena, pero que por qué demonios no se hace en lo público. Es decir, si hubiera de casualidad un consejero por aquí en algún sitio, que ese planteamiento debe hacerlo en vez de sacar centros de salud, empresas de profesionales, lo que tendrá que hacer es decir, si los profesionales son capaces de autoorganizar, sacar estos resultados, no necesitamos mucho más. Aplíquese eso al sistema público. Por lo tanto, lo que en realidad ustedes, yo capto, al margen de que es evidente que dentro de la reducción de lo público es mucho mejor, o yo entiendo mucho mejor, que venga Eulen, que venga una sociedad de profesionales, lo que se está diciendo en el fondo es que hay una incapacidad de alguien. ¿Y de quién? No de los profesionales, porque digamos que la ética y todas estas características de los profesionales se las tienen igual ahora que antes. Sí. Por lo tanto, la incapacidad está en los políticos, o en quien gestiona, o en otra parte. No sé exactamente en quién, pero hay otra parte que no son ustedes, que son los que joroban el invento. Y por lo tanto, ustedes sobrarían si esas personas no lo fastidian. Yo no sé cómo voy a poder responder a esta pregunta, porque yo nunca he sido consejero ni he tenido ningún cargo político, pero sí he estado durante 15 años en el Institut Català de la Salut, de médico, y también, yo permítame la broma, yo decía que era cortesano, porque tenía cargos de gestión, y me llamaba a mí mismo cortesano porque en realidad mandaba muy poco. ¿Y por
¿Por qué? Porque el sistema es muy rígido y es muy complicado tomar decisiones. Los consejeros y los responsables saben bien lo que hay que hacer. Lo que pasa es que el sistema pues tiene unos sistemas de garantía porque es difícil saltarlos. En mi caso concreto, yo tomé la decisión en su día de decir, creo que esto no tiene solución y por tanto había la posibilidad de salir y nos salimos porque queríamos seguir trabajando en el sistema sanitario público. Yo creo que la dificultad está en que se generan. Por ejemplo, nosotros no tenemos muchas estructuras que tiene el sistema sanitario público. No tenemos muchos directivos, no tenemos muchos jefes, no tenemos muchos farmacéuticos, bueno, de hecho no tenemos ninguno, etcétera. Claro, esto representa un coste y este coste se puede transformar en mejoras para el sistema. Pero no es mi función criticar. Sí que recojo su opinión porque es interesante darle la vuelta al sistema. Nosotros somos 10, en este caso en Cataluña, 12. Y está bien que nos critican o que nos sometan a cuantas observaciones, pero la parte del león son los 400 restantes. Por tanto, donde se generará la eficiencia es en mejorar estos otros 400. En la medida que fórmulas como la nuestra u otras puedan contribuir a que los profesionales vean que se puede hacer de otra manera, pues a lo mejor esta también puede ser una contribución de nuestros equipos. José Luis. Te quería preguntar un poquito cómo es el perfil de los profesionales que hay en para el bien público, qué movilidad ha habido, si muchos han abandonado, luego también te quería preguntar quién mantiene el sistema de información. Sí. Nosotros hemos formado nuestro equipo y hemos conseguido fichar a aquellos profesionales que nos parecía que se adaptaban mejor a nuestro equipo, y hemos ido específicamente a buscar pues a este médico y tal, y hemos tenido la suerte de que todos nos han dicho que sí. De los que han venido a trabajar con nosotros hemos tenido 2 bajas, una por desgracia falleció y el otro era un médico que se enamoró y se fue a vivir a la Costa Brava, que es un lugar paradisíaco y que nosotros le envidiamos mucho. Pero no hemos tenido rotación de médicos. De enfermeras tampoco, pero creo que no hay ninguna enfermera aquí, ¿no? Para que no se molesten, pero nuestro responsable de enfermería era un enfermero que llevaba casi 32 años trabajando en el sistema público. Vino con nosotros con 62 años y él estableció que a los diplomados de enfermería que contrataba, porque lo hacía él, un motivo de exclusión es si habían trabajado previamente en el ICS. Y él buscó personas muy jóvenes que las pudiera formar él y hacer un equipo muy potente. Y en cuanto a los administrativos, hombre, por desgracia hoy tenemos una situación crítica en la gente joven. Tenemos gente muy preparada que no tienen trabajo. Nuestros administrativos tenemos 2 licenciados en empresariales, tenemos un periodista, un licenciado en geografía e historia. Son gente que no tienen trabajo, pero tienen varios másters, son capaces de hacer auténticas maravillas. Bueno, no sé si es correcto o no, pero nos aprovechamos de esto. Y la parte de los sistemas de información. Miren, en Cataluña se optó por lo que llama historia clínica compartida. Por tanto, no hay un programa único. Primaria tiene varios programas y hospitales también tienen varios programas. Pero hay la obligación de compartir datos. Por tanto, hay un repositorio común donde cada centro tiene que verter sus datos. Y los sistemas de información, aunque no son perfectos, pero han mejorado mucho en los últimos años. Y ahora yo creo que ya permiten extrapolar muchos datos. Nuestro programa informático, que es propio, pues porque está pensado sobre todo para que se acomode en la consulta, no para que le dé datos al gerente, sino para que podamos trabajar de forma rápida y sin problemas, ¿no? Pero tenemos unas especificaciones técnicas que hay que cumplir, por tanto hay que pasar unos datos, etcétera, y los cumplimos. Verónica Casado. Yo agradezco aquí que nos cuentes tu experiencia. Yo estuve viendo, la verdad es que da mucho gusto verlos trabajar, pero yo creo que todos los sistemas y todos los modelos que utilizamos tienen todos sus ventajas y sus efectos secundarios importantes. Yo creo que ese también los tiene. Vamos a ver. Estamos hablando de una experiencia en la que hay 10 equipos en relación a muchísimos más, por tanto son muy poquitos a la hora de establecer comparativas. Cuando tú nos planteas estas cifras, pues nos pueden parecer bien o mal o regular, pero existen unas variables que no podemos controlar y desde luego la variable más importante es la renta per cápita. Es decir, yo no sé cuántas EVAs
están instauradas en medios desfavorecidos. Es decir, no sé cuántos equipos de estos han ido a los medios donde realmente hay problemas. Y yo sé que la mayor parte están en nivel socioeconómico medio alto. A lo mejor estoy confundida. Sí que me da la impresión que esa sí que puede ser una variable importante que se tiene que controlar a la hora de poder comparar y decir que eso es un elemento importante. Entonces, y eso es lo que a mí me hace dudar la generalización del sistema. Y luego que Cataluña es Cataluña. Cataluña no es Castilla y León, porque ya desde hace muchos años tenéis una variabilidad. Y eso no digo que sea bueno o malo, yo creo que es malo, pero bueno, no, pero que aquí hay un histórico completamente diferente al que podemos tener en otros sitios. Entonces, en primer lugar, si eso realmente, la validez de los datos y tener en cuenta otras variables que son muy potentes a la hora de determinar el consumo y la salud, sobre todo, pues si eso se tiene que tener en cuenta o no. Luego hay otro elemento, es que, está claro que los sistemas sanitarios tienen que buscar 4 objetivos, ¿no? Está claro que a lo mejor, evidentemente, en este sistema, la eficacia del nivel es mucho mejor, es decir, por lo tanto, la eficiencia microeconómica puede ser mejor. La efectividad también puede ir de suyo, incluso la viabilidad, es decir, sobre todo los profesionales están mucho más contentos, están más satisfechos y, por lo tanto, pueden estar más implicados. Pero la equidad, es decir, hasta qué punto si un sistema lo único que hace es atraer a los mejores y todos los buenos profesionales, la gente que puede estar más implicada, está trabajando para una determinada zona básica de salud, ¿qué pasa con las zonas donde se queda el batallón de los precios? Y eso está ahí, es decir, de alguna manera yo creo que son cosas que tenemos que controlar. Y luego hay una tercera cosa que a mí me parece que es importante y es, vamos a ver, estos son sistemas que tienen un impacto muy importante para la prestación de la atención primaria y medicina de familia. De hecho, el único país del mundo donde la especialidad más valorada de todas las especialidades, de todas, es medicina de familia, es el Reino Unido. ¿Por qué? Pues lo hicieron porque hubo un traslado de poder real a los equipos de atención primaria. Y ese poder real es que tú decidías, el dinero sería el paciente, se posicionaba el dinero en la atención primaria y tú decides a qué profesional del segundo nivel hospitalario no especializada tú derivas el paciente y tú vas decidiendo. Y eso les daba muchísimo valor a la hora de prestigio y a la hora de cuando mandas a alguien, nadie se le ocurre no contestarte diciendo, querido compañero, en relación a ese paciente que tú me mandas para acá, y te lo cuenta todo por el interés que tiene, que tú sigas contando con su historia. Entonces, el hecho de que solamente elijamos pruebas complementarias, pero no, yo creo que eso es un limitante importante del sistema. También es verdad que es mucho más difícil en el contexto en el que nosotros. No sé si debo responder a todas, pero yo creo que la reflexión que hacías en cuanto a la equidad es muy importante. Pero primero, veamos qué tenemos hoy en día. Realmente, hoy en día, yo hablo por Cataluña y por tanto no me estoy refiriendo a vuestra comunidad. En Cataluña no hay equidad. No es lo mismo ser diabético de un centro o de otro. Y hay diferencias importantes en cuanto a mortalidad, en cuanto a índice de amputaciones. Son temas no menores. Por tanto, en el sistema sanitario público, hoy en día ya existen cierta inequidad, ciertos problemas. Dejámoslo así. Pero esa es una responsabilidad que compete a las autoridades sanitarias. Yo, como responsable de mi centro, tengo que procurar para los pacientes de mi centro, sin querer, con esto dar una impresión de que lo demás no nos importa. Pero digamos, en nuestro contrato van los pacientes que están dentro de nuestro centro. Y a estos tenemos que darles la mejor atención. Fíjate, si siguiéramos este razonamiento, lo que pasaría es que la calidad la enrasaríamos por debajo. Y hay otros sistemas que lo que intentan es enrasar la calidad por arriba. ¿Por qué? Porque cuando hay gente que son exploradores o gente que tira mucho del sistema y por tanto obtiene buenos resultados, da pistas a otros de que también esto es posible. Y por tanto ese efecto, llamada o tirón o locomotora, también es muy importante y va en la línea de mejorar la equidad del sistema. Por tanto, yo no estaría o al menos no afirmaría con tanta contundencia que estos sistemas introducen inequidades. Probablemente porque ya existen y después porque tienen este efecto locomotora que hay que valorar bien. Después, en cuanto a que si las EVAs están en centros, digamos, en zonas más buenas de Cataluña o no.
Y en Cataluña se calcula, hay una fórmula de calcular la asignación que es estándar y se calcula para todos. Y las que reciben mayor asignación son las áreas básicas rurales. Las que más, con diferencia, porque tienen consultorios, tienen dispersión geográfica, etcétera. Y ahí tenemos 2 equipos autogestionados también. Y en Barcelona pues tenemos de todo. Tenemos 2 equipos que están, digamos, en la parte más alta de la ciudad, por encima de la diagonal, para que me entiendan. Nosotros estamos cerca de Gracia, que es la media de Cataluña, o sea, más o menos. Pero hay un centro que está cerca de Montjuïc, donde los antiguos Somorrostros, en fin, una zona muy depauperada de Barcelona. Y sus asignaciones vienen calculadas por la Administración, porque tiene establecidos mecanismos, no sé qué tan buenos o finos son, pero sí que son para todo el sistema. Y en aquellas zonas, pues, o más deprimidas económicamente, o por dispersión, o por otros casos, les asignan mayor presupuesto. Por tanto, creo que eso es un riesgo, pero en Cataluña está relativamente controlado. Pero la mejor forma de combatir esto es con información. Y el gran problema es que no se dan datos. Miren, si ustedes entran en nuestra web, podrán ver año a año la asignación que hemos recibido de la Administración Pública. No sé cuántos centros de salud resistirían este análisis en todo el Estado español. Probablemente pocos. Y esto es muy importante, porque en esta línea de dar información, como hacen otros países, pues con esto deberíamos de mejorar mucho. Yo creo que este es un déficit. Y la tercera ya se me olvidó, no sé qué pasa. Sí, es verdad, nosotros lo hemos pedido desde el primer momento, que pudiéramos gestionar la especializada, porque en los países, como tú mencionabas, pues se hace así, y tiene un impacto sensacional en cambiar las cosas. Yo les explico a mi director de atención primaria, digamos el que nos contrata, digo, mira, nosotros podemos hacer el control del fondo de ojo de los pacientes diabéticos, pero no le paga el hospital para hacerlo, porque si no yo no podré comprar una cámara para hacer el control. Porque si lo paga el hospital, mi obligación es enviarlo al hospital. Ahora, déjenos que nos pongamos de acuerdo y verá que rápido decidiremos que es preferible que nosotros tengamos una cámara no mediática en nuestro centro y derivaremos solo aquello que es tributario de estar en un hospital. Pero ahí los sistemas de pago son muy importantes. Suelo decir que el 30% de la población de Vic, del centro de Vic, son magrebíes. Y no pasa nada. Fernando Buzón. Sí, muchas veces es que hay algunas cosas que me gusta en el nivel de la vida. Son ustedes un equipo que funciona en la eficiencia de la excelencia. En general, los que trabajan con eso es deseable para todos. Porque fichan, seleccionan al personal y cogen los mejores y son los mejores. Hay una duda que ustedes, el centro físicamente de casualidad. No, de la Administración Pública, de la Generalitat. Nosotros no tenemos dentro del centro nada, las fotos de nuestros niños y ya está. Ustedes han dejado el local, ahí tenéis para trabajar, y entonces vamos a pagar la cantidad que les pagan es en función del número de habitantes, una cantidad global. Sí, en función de los habitantes que están en esa zona. Una cantidad por habitante. Sí. Pues en eso que ustedes cobran, van a un ámbito único, que manejan y que además tendrán los ingresos de servicios privados, ¿no? Lo que es la farmacia, las facturas a las que son ustedes, pues son descuentas de lo que cobran en asignación y después lo que llamamos comprar de consulta, ¿no? Ustedes compran, si no pagan, no compran. Tienen asignados los hospitales de San Pablo, el Clínico y el Valle de Brón, que son hospitales públicos. Ustedes envían allí a los pacientes y ya lo han presentado como que tienen la suerte. Entonces, ustedes también envían allí y hay centros que son públicos, también les envían allí. Claro. ¿Tienen ustedes preferencia sobre los otros? No. Espera, pues tendrán la misma lista de todo. Sí. Para lo que son las derivaciones, sí, exactamente la misma, porque el hospital que recibe, pues establece los criterios en función, normalmente, pues el que valora en función de la gravedad o de la información que se le pone, pero no hay diferencias, no está tan igual. Las consultas no las pagan, no las abonan, solamente supongo que tendrán en el contrato tantas consultas y si se pasan, pues podrán decir que no han cumplido
No hay ningún indicador en cuanto a número de derivaciones. Es decir, aquí hay, digamos, libertad absoluta de poder derivar más o menos a nuestro entorno. Y es verdad, nosotros no pagamos las derivaciones, y ya lo he dicho antes, sí pagamos las explotaciones complementarias que solicitamos nosotros. Aunque esto está en revisión y nos dicen que probablemente esto lo puedan cambiar. Es decir, no hay más recursos, simplemente lo que se plantea en Cataluña, que alrededor de una cifra de entre 300 y 400 millones, que es lo que cuesta una parte de la consulta externa, va a pasar a gestionarla directamente la atención primaria. Entonces podrá elegir a qué centros lo envía. Y en cuanto a la farmacia la paga directamente el CatSalut. ¿Pero cómo funciona? Pues miren, como de farmacia tienen todos los datos, todos, porque claro, hacemos albaranes y por tanto cada caja la tienen controlada, en función de nuestra población, por tramos de edad, calculan lo que es la media de gasto por paciente, por franjas de edad de Cataluña. Y entonces, y hay unos sistemas de corrección en cuanto a desplazamiento, residencias, en fin, no entro en detalles, pero nos asignan lo que llaman DMA, que es el gasto máximo autorizado. Sobre esta cifra, nosotros tenemos que firmar un contrato de responsabilidad. Significa que podemos elegir, depende de los años, pero entre un 10 y un 50%. Este año ha sido 0, no hemos podido elegir, o sea que no había posibilidad. ¿Qué significa? Pues que a primeros de año, sobre la cantidad teórica que podemos gastar, nosotros decidimos, pues vamos al 50%. Bien, a final de año calculan y dice, usted ha gastado 100.000 euros más. Por tanto, pagaremos, es decir, nos descontarán 50.000 euros, el 50%. Y si hemos ahorrado, nos pagarán ese 50%. Sí. Perdón, el riesgo posible de que pase, por ejemplo, como en la escala, que el Hospital de Figueras, la Fundación del Hospital de Figueras. Sí. Que llegue y diga, bueno, vamos a sacar un concurso y se lo damos a vender. El riesgo puede existir. Claro. Mire, nosotros de hecho en diciembre del año pasado nos tuvimos que presentar al concurso y afortunadamente no se presentó Eulen, porque no sé qué hubiera ocurrido si se hubiera presentado. A lo mejor no estaría hoy yo aquí. Espera, Mercedes Coloma. Sí, bueno, primero felicitarle por la exposición. Yo quería hacerle un par de preguntas. Uno, creo, si me he entendido mal, que estas pruebas están solamente en Barcelona capital. No, hay una en Tarragona, y una en la provincia de Barcelona hay 2 y otra en Girona también. Ah, vale, pero en medio rural hay alguna. Sí, hay 2. Que una está en rural, que tiene 13 municipios. No para el medio rural de Cataluña, sino para el medio rural en el que nos encontramos aquí, que es Castilla y León, es una población muy diferente a la de Cataluña, en el sentido de que es mucho más dispersa, mucho más envejecida, y también cuánta población sería como mínimo susceptible de entrar en un. Pues la pregunta es muy interesante, pero yo creo que esto solo lo pueden responder los profesionales que están trabajando en esos ámbitos. Porque aquí no hay formas. Quien conoce el producto es el profesional que está, o los que sean responsables de la planificación. Lo que es válido para la ciudad de Barcelona probablemente no es válido para la comarca de Osona o para el área básica de Paralada, que es la de los 13 municipios, ¿no? Y yo no tengo respuesta. Yo creo que los profesionales que están en la zona, probablemente ellos sí sabrían cómo organizarse, si se lo propusieran o si tuvieran esta inquietud, porque ellos lo conocen perfectamente. De hecho, la de Peralada, por ejemplo, la han constituido aquellos profesionales que ya eran los médicos de la zona. Algunos de ellos, por ejemplo, eran médicos de los antiguos de Cupo y Zona, y que cuando tuvieron que integrarse, decidieron apostar por esta fórmula. Espera, Manuel Escarda. ¿Y hay que ser breve porque las sillas solo resisten ser ocupadas hora y media? Lo digo por la incomodidad. Es una cosa puntual que en la investigación tenéis evidencias de que realmente
efectivamente acortar, o sea, ser más resolutivos, acortar listas de espera desde la primaria puede repercutir en la contención de los farmacéuticos que tenemos también en primaria? Bueno, yo no sé si en esta relación que tú estableces, lo que es cierto es que nosotros hemos hecho una contención del gasto espectacular. Bueno, y el éxito está en aplicar los protocolos de forma clara. O sea, clara significa todos a la vez. Decidimos que hay que hacer esto y se hace esto y ya está. Y se aplica y el éxito es este. No es indiscreción si lo digo aquí, pero cuidado que después, no, este tipo, mire, nuestro salario antes de los recortes, porque ahora ya con tanto mareo nos hemos perdido, pero antes de los recortes nuestros médicos tenían un salario sin guardias, estoy hablando de nuestro centro de salud, tenido ningún inconveniente. Pero le he de decir que cuando yo he ido a entrevistar a personas que querían venir, créanme que lo último que me han preguntado es el sueldo. Preguntaban de cómo se organizaba la enfermería, qué capacidad tenían de hacer cosas, cómo funcionaba la unidad de investigación y además preguntaban el salario, pero no, mi impresión es que no era lo que más les motivaba. Ahora hemos perdido bastante de estos 80.000 euros y creo que vamos a seguir en esta línea perdiendo. Si antes yo trabajaba a gusto en ese modelo, ahora más a gusto. Casi 30.000. ¿Cuánto tiempo la jornada laboral comparativamente al sistema público, por ejemplo, esta jornada de 37,5 semanales, vosotros cómo estáis? Mire, le voy a contestar con un hecho que me ocurrió en nuestro centro. Nosotros, cuando fichamos a uno de los muy buenos médicos de Barcelona, que era un director de un equipo de Hospitalet, cometimos el error de él acabó un viernes y vino a trabajar con nosotros un lunes. Y esto no está bien, necesitábamos un periodo de lavado. ¿Por qué le digo esto? Porque él cuando llegó, con toda su buena intención, preguntó, por cierto, ¿cuántos días de vacaciones tengo? Y yo le respondí, a mí no me lo preguntes. Y tú tienes tus pacientes y tu responsabilidad es atender a estos pacientes. La agenda es tuya, como te organices, no es problema mío. En nuestro centro no se ficha, no hay un horario establecido. Hombre, todos los médicos tenemos un turno, tenemos 3 días un turno y 2 días otro turno, porque no podíamos estar todos por la mañana y dejar la tarde vacía, ¿no? Pero el centro está organizado de manera que cada profesional tiene su consulta propia, con lo cual puede hacer todos los cambios que él crea. Lo de la autonomía nos lo creemos. Por ejemplo, cuando un profesional decide que va a ir a un congreso, va a hacer lo que él crea que tiene que hacer, él mismo decide si se cierra la agenda o no, si hay que ponerle un sustituto o no. No es mi función como director del centro. Esto es fundamental porque nosotros lo que intentamos es transferir responsabilidad. Como lo haga cada uno, mire, si hemos fichado a los mejores, no soy yo quien para pedirle de 8 a 9 haga esto, no. Lo que hacemos es decir, usted tiene la responsabilidad de atender a estos pacientes. Y a partir de ese momento las cosas funcionan. Es complicado, también es verdad porque, digamos, estamos, si se me permite la expresión, muchos gallos en un gallinero pequeño. Pero bien. El centro está abierto desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Perdón? Igual que. Sí, sí. José, un segundo. No, composición del equipo. Un equipo de una... Médicos, enfermeras. Nosotros tenemos el cupo mínimo de pacientes por médico está alrededor de 2.500 pacientes. Y eso es una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque en nuestro centro los administrativos son muy resolutivos y la organización está pensada para que el médico solo hace de médico. No tiene sentido pagar estos sueldos para tenerlo escribiendo papeles. Puesto que tenemos la capacidad de organizarnos y tenemos unos administrativos sensacionales, todo el trabajo administrativo lo hacen los administrativos. Y además tenemos unas enfermeras fantásticas. La patología aguda la atienden las enfermeras. Todo esto conlleva que con estos cupos estamos haciendo alrededor de entre 25 y 30 visitas diarias. Ahora, esto sí, normalmente son visitas que requieren de médico. La relación médico-enfermeras... No hay 1 a 1. Tenemos 8 médicos más... Bueno, el doctor Botons, que es el responsable de la investigación, tiene un cupo muy pequeño porque pidió también visitar pacientes, pero digamos, no le vamos a contar. Tenemos 9 médicos de familia y 3 pediatras y 6 enfermeras. Y de auxiliares tenemos muchos, 11.
José Carlos Mateo. Yo tengo una pregunta que no he visto la explicación. Quisiera saber cómo tenéis organizada la atención continuada fuera de horario ordinario, es decir, a partir del cierre del equipo hasta la apertura. Y también tengo interés en saber cómo tenéis organizada la atención urgente dentro de horario ordinario. Perfecto. De 8 y de 8. De 8 a 8, ¿no? Sí, lo entiendo. Mire, nosotros por contrato el centro cierra a las 8 de la noche, por tanto no tenemos que cubrir el horario nocturno, ni tenemos que cubrir tampoco los festivos. Eso está establecido así por contrato, porque en Barcelona pues he creado centros de atención de urgente y ya está. Nosotros no nos toca. Ahora, dentro de nuestro horario sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues mire, tenemos una figura que le llamamos el Capitán Araña. El Capitán Araña es un médico, y es el responsable del centro. Y todos somos capitanes araña en un momento. Por tanto, yo lo soy los miércoles por la tarde, mi compañero el martes por la mañana, etc. ¿Qué tiene que hacer el capitán araña? Pues básicamente resolver cualquier problema que surja en el centro, porque es el que manda, por eso le llamamos capitán. Pero además tiene que atender las urgencias y los domicilios de los médicos que no están en el centro. Mire, yo estoy de miércoles por la tarde, por tanto, si mi compañero ha estado por la mañana y tiene una urgencia, un paciente suyo, los visitaré yo, o resolveré esa urgencia. Igual que con los domicilios. Y a veces lo que ocurre es que el capitán araña dice, esto y esto los voy a hacer yo y estos dos los haces tú. Y como todos somos capitán, pues señor, sí señor, y lo hacemos. Porque entendemos que si me dice que lo haga yo es porque probablemente ya no puede hacer más. Pero esa es la organización. Las urgencias, cuando el médico está en el centro, siempre las atiende el propio médico. Y una última pregunta respecto de las DBA, de la selección de la farmacia. Doy por hecho que tenéis unos indicadores que son los del medicamento bastante adecuados, ¿no? Sí. ¿Qué referencia tenéis respecto a los equipos que los tienen mejores dentro del modelo ordinario? Y sobre todo, lo fundamental, ¿qué mecanismos de actuación tenéis frente a los que los tienen peores? Interesante la pregunta. Bueno, quiero recordar que había una transparencia donde estaban en lo que se llama el índice sintético, que es de calidad de prescripción, y estábamos francamente bien. Bueno, pero es que esto es una combinación de varios de ellos. Lo que pasa es que en general, en cuanto, por ejemplo, pues utilización de inhibidores de la bomba de protones, de uso de valor intrínseco, todos estos, los resultados realmente son muy buenos. Dos cosas más, ¿no? por si les es de interés. En nuestro centro no recibimos a la industria farmacéutica. Y eso es una decisión que libremente hemos tomado porque creemos que la información viene de donde tiene que venir, las agencias, etcétera, ¿no? Y perdemos poco tiempo en hacer esto. Y otra cosa importante, mira, si cumplimos los objetivos, cualquiera, sea buen control de diabetes, etcétera, tampoco perdemos mucho tiempo en evaluar qué médicos lo cumplen mejor que otros. ¿Por qué? Porque si globalmente cumplimos, todo esto es un coste de transacción inútil, porque el contrato es para que globalmente la población cumpla. Por ejemplo, si tenemos que cumplir con un porcentaje de genéricos, yo ya acepto que en nuestro centro habrá profesionales que a lo mejor están en el 60 y otros que están en el 30, pero si globalmente cumplimos, no perdemos ni un minuto en evaluar cada médico cómo está. Y esto nos quita, no sabe usted, la de horas de trabajo, de analizar, de hacer gráficas, etcétera. Ricardo, 15 segundos, venga. Pues nada, pasamos. ¿Para un? Comparado con el sistema tradicional público, este modelo es otra forma de admisión. ¿Qué porcentaje del trabajo global de un profesional que se incorpora a este modelo supone aprender ese nuevo modelo? O sea, ¿cuántas sobrecargas tiene? No, bueno, es que a ver, si nosotros hacemos lo mismo que hacíamos antes, si no cambia nada. Mire, en nuestro centro lo que ocurre es que
que muchos que son muy buenos clínicos dicen, a mí la clínica me encanta, pero yo de gestión no quiero perder ni un minuto, y por tanto nos pasan la pelota a otros y se dedican a hacer su atención clínica, sus protocolos, sus publicaciones, etcétera. Y digamos nos vamos repartiendo, a unos nos toca pues más la parte de gestión o de administración, y después pues hombre, Mariana La Figuera se encarga de los protocolos, de la docencia, Carlos Bretón, etcétera. O sea que nos vamos repartiendo un poco el trabajo en función de lo que cada uno es más experto. Y en cuanto a las cargas, yo no sé si les sirve, pero sí que es verdad que nuestros compañeros del ICS, con cupos de 1.500 pacientes, pues tienen unas cargas de trabajo diarias infinitamente más altas. Pero yo cuando hablo con ellos, de lo que se me quejan fundamentalmente es, que las enfermeras no trabajan, que cuando viene en época de gripe ellas siguen haciendo sus 10, 12, 15 visitas atendiendo a los diabéticos, explicándoles por enésima vez la dieta que ya no cumplen porque siguen engordándose, etcétera. Y lo más grave es que estos buenos profesionales no tienen poder sobre estas enfermeras para que cambien. Con lo cual esa situación se va perpetuando y hace que muy buenos profesionales tienen unas cargas de trabajo que no son razonables por el cupo que tienen. Javier Posadas. Parte de las cuestiones obviamente ya están respondidas. Creo haber entendido los cupos de 2.500. Creo haber entendido que más o menos la presión asistencial, el número de pacientes que tenéis es 25 más o menos. Entre 25 y 30. Bueno, eso sabes que es muy variable, depende. Bueno, es una frecuentación bajísima. Nosotros claro. Cupos de 1.500 tenemos de 30 para arriba. Eso se debe en parte a la labor de las enfermeras. Claro. En parte, que no es poca, ¿eh? Mire, le pondré un ejemplo. Al trabajo, porque creo que hay en proporción menos médicos, pero más personal. Claro, es que enfermería, por ejemplo, está organizada diferente. Está organizada como un servicio de enfermería. Donde son fuertes nuestras enfermeras es en la atención domiciliaria. De manera que al final lo que ocurre es que el médico va al domicilio cuando lo pide la enfermera. Y los pacientes crónicos son de las enfermeras. Y nosotros vamos cuando nos llaman. Y son muy resolutivas nuestras enfermeras. Mire, como le explicaba, van por servicios. Quiere decir... Las enfermeras hacen 1,5. ¿Hacen, perdón? 1,5 de media. ¿Nuestras enfermeras? No. No. Es que, le explico, el sistema es como servicio. Por tanto, quiere decir que una enfermera, hay un día que solo hace domicilios. ¿Qué pasa? Este día hace sus pacientes crónicos y refuerza los domicilios que han aparecido urgentes o de otras enfermeras que necesitan más frecuencia de visitas. Y el resto de días no hace domicilios, hace técnicas o hace pacientes crónicos, etcétera. Cuando está haciendo domicilios en épocas normales hace alrededor entre 15 y 20 diarios, que son muchos. Sí. ¿Cuál es el tiempo medio de consulta del médico? No existe. Cada profesional es propietario de su agenda. Por tanto, cada profesional decide cómo quiere organizarse su agenda. Dentro de eso tendréis que apuntar. Sí. No, pero quería decirle esto porque es el profesional el que decide cómo se organizará su agenda. Es decir, si va a empezar más tarde o más pronto, si quiere hacer un descanso entre medio, y si quiere visitas de 6, de 8, de 10 o de 20 minutos. Y tenemos de todo. Hay profesionales que se guardan tramos con visitas de 20 minutos y hay profesionales que se guardan tramos con visitas de 6. De promedio estamos casi llegando a los 10 minutos, pero haciendo un promedio. Pero en general la organización es libre de cada profesional. Lo último, me ha sorprendido mucho el peso específico que tiene la investigación dentro de lo que es el tipo de 3 o 4 personas a la investigación. ¿Qué rentabilidad tiene el equipo como tal de esta investigación, aparte de, lógicamente, el marketing y el prestigio profesional? Que no es poco, no tanto por el marketing, sino... Es que me parece mucho. Claro. La investigación en atención primaria para que dé resultados tiene a medio y largo plazo y suele ser céntrico y demás. Claro, mire, nosotros lo que hemos conseguido con esto es tener varias cosas. Primero, personal estable que hace investigación. Después, tener líneas que ya tienen tradición, que tienen años de investigación. Y por eso, cuando le explicaba lo del Instituto de Investigación, cuando te audita el Instituto Carlos III, tienes que demostrar factor de impacto, líneas estables, patentes, toda una serie de cuestiones que habitualmente la atención primaria no cumple. No cumple no porque no seamos buenos investigando, sino porque somos amateurs. Y esto nos limita. Entonces, esa fue una decisión estratégica que en su día el Consejo de Administración tomó.
Es decir, vamos a invertir en profesionalizar la investigación y, por tanto, vamos a poner recursos para que esto se ponga en marcha. Evidentemente, cuando empezó la unidad de investigación tenía 0 ingresos y había que pagar las nóminas de las 4 personas. Con el tiempo hemos conseguido ensayos clínicos, hemos conseguido pues becas FIS, proyectos europeos, etcétera. Y esto nos equilibra el presupuesto. Ahora volvemos a ser deficitarios en este aspecto. Un dato solo, de la industria farmacéutica provienen el 20% del total de ingresos de la unidad de investigación. ¿Y eso que no lo recibís? No, pero para que se hagan una idea, el Hospital Clínico, que es un centro de excelencia, tiene el 96% de ingresos que provienen de la industria farmacéutica. José Carlos. Una pregunta pequeña. Nosotros tenemos un proyecto ahora de viaje de enfermería en 2 equipos que queremos poner en marcha para atender a los pacientes fuera de cita en la zona de hospital de asistencia. ¿Vosotros tenéis implantado algún proyecto? Nosotros lo que hacemos, a ver si lo sé responder bien, lo publicamos poco para no hacer ilegalidades. Me explicaré. Una paciente joven viene al centro y explica una clínica de cistitis. Se hace su protocolo, se determina que tiene una infección de orina y se le prescribe un antibiótico. Pero enfermería no puede prescribir, legalmente no puede prescribir. Entonces, en cambio, como nosotros funcionamos por delegación de funciones, y eso es perfectamente protocolizado, pueden prescribir con nuestra firma, siempre que nosotros, digamos, le deleguemos a esa enfermera en concreto. Esto es así cuando son las habituales. Cuando viene una enfermera que es sustituta, no tiene esa delegación, porque no conocemos si lo hará bien o no. Entonces, esto nos lleva a que las enfermeras son muy resolutivas, ven todo lo que es la patología traumatológica, un paciente con un golpe, con una herida, todo va directamente a enfermería. Si viene un paciente con un dolor torácico, cuando avisan al médico, está con su vía puesta, con el oxígeno, le han sacado sangre, está conectado al monitor, es decir, son gente muy resolutiva, enfermería, y muchas veces ni te avisan, porque el protocolo es claro y por tanto lo cumplen y ya está. Hacen mucho trabajo, en realidad hacen muchísimo trabajo, pero nos da miedo publicarlo porque, Bueno, ya es tarde por los asientos, como decía antes. Consejero, aunque usted da misa el próximo lunes en este púlpito, sí nos gustaría saber su opinión, si no te parece, sobre todo lo que aquí se ha hablado, porque en Castilla y León estamos en un proceso de querer implantar unidades de gestión clínica. Por esa razón, este colegio de médicos ha hecho este ciclo de conferencias para acercar otras formas de gestión a los médicos de Valladolid, ¿no? Bueno, yo de lo poco que lo conocía, una primera valoración muy positiva como experiencia selectiva, pero la valoración global, claro, es que es experiencia selectiva. Se seleccionan los profesionales, se seleccionan los centros, si no me he equivocado, no llega al 3%, 2,... también entendería que en el contexto de lo público no cabe
Yo no sé si es políticamente correcto poner en apuros al consejero de la comunidad que nos invita, pero yo le diría dos cosas. Uno, el entorno económico es enormemente complejo, el de Cataluña y, por lo que veo, el de todo el Estado español. Por lo tanto, sí o sí va a haber muchos cambios. Sería muy triste que esos cambios fueran en la línea de Eulen. Y a lo mejor, si no hacemos nada, habrá que hacerlo así. Y esa oportunidad la habremos perdido. Porque, hombre, cuando uno es bueno tener prevención. Pero claro, si uno se pasa de prevención, a lo mejor vendrá otro, el consejero de Economía de turno, y pasará por encima de los consejeros de salud de las diferentes comunidades y dirá, ¿cómo? ¿Puede venir una empresa, Eulen o la que sea, y lo va a hacer un 30% más barato? Es que el economista funciona así. Por tanto, esto probablemente hace unos años era un riesgo impensable, pero en su comunidad, ¿cuánto tiempo hace que no se convocan plazas para el sistema sanitario público? En Cataluña hace 3 años y no se van a convocar plazas jamás. Por tanto, vivimos un cambio que es fundamental. Pensemos en nuestros residentes jóvenes. Y la mayoría de ustedes aquí, pues seguramente tienen muchos años de experiencia y tienen su vida organizada dentro del sistema sanitario público. Pero ¿qué va a ocurrir con los médicos jóvenes que están entrando ahora? No les vamos a poder ofrecer trabajar en un sistema como el que habíamos conocido, porque probablemente no podrán convocar plazas. Bien, en ese contexto, yo simplemente lo que propongo es, piensen en que hay otra forma de organizarse, que puede ser esta, en parte, o como mejor crean que es. Pero no estamos hablando de sustituir lo que hay por una fórmula nueva, sino que la situación es tan dramática y es tan dura que probablemente habrá que tomar muchas medidas y hacer ver, es decir, cuando se ha producido un terremoto, el tsunami ya está. Uno puede hacer ver que no lo sabe, pero le llegará seguro. Y si es capaz de subir al primer piso, a lo mejor se salva. El que espere a ver la ola no llegará a tiempo. Y en ese sentido, yo quería ser, digamos, políticamente incorrecto, pero introducir esa reflexión. Evidentemente esto no es para todo el mundo, pero estoy convencido de que hay excelentes profesionales en primaria y probablemente en hospital, aunque yo no soy experto en hospital, que pueden aportar al sistema público mucho valor en estas fórmulas. Fíjese, si usted como consejero se queda con la propiedad del edificio, es que si no lo hacen bien nos quita al día siguiente y le da garantía al ciudadano. Por cierto, si es funcionario no podrá hacerlo. Eso es una limitación y cuando uno administra dinero público también tiene que dar cuentas de esto. En Cataluña estamos asistiendo a una cierta revolución, ahora detienen a mucha gente, etcétera. Pero esa visión de lo público, de que hay que dar cuentas de lo público, no solo de lo que se privatiza, sino también de la gestión pública, no se está haciendo. Y yo creo que esa es una oportunidad. Ahora, en la medida de lo posible, colocarlo en el ámbito profesional. Porque en el ámbito político nosotros no somos expertos y nos pasan siempre por la derecha, por la izquierda, por todas partes. Te agradecemos enormemente el esfuerzo de haber venido. No, al contrario. Para mí ha sido brillantísimo todo lo que aquí has dispuesto y las preguntas de los asistentes. Muchísimas gracias a todos por venir. El próximo lunes viene el consejero. Y el jueves seguimos hablando de gestión clínica desde un punto de vista no político, sino más técnico, con un andaluz que nos explicará las unidades de gestión clínica, tanto hospitalarias como de primaria, que en Andalucía ya llevan trabajando en esto varios años. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. El bicho lo tienes, ¿verdad? Sí, grande hueso.